Durante más de 40 años, la vida privada de Celia Sánchez permaneció envuelta en misterio y especulación histórica. Mientras el mundo conocía su rol público como revolucionaria cubana, compañera cercana de Fidel Castro y organizadora de la lucha revolucionaria en la Sierra Maestra, muy pocos comprendían realmente quién era ella como ser humano. Hoy, los hijos y descendientes del Che Guevara, quienes compartieron espacios revolucionarios cercanos con Celia durante años cruciales de la revolución, deciden romper este silencio milenario. Revelan historias que permanecieron guardadas en conversaciones privadas, en cartas personales y en momentos de intimidad revolucionaria compartida durante la lucha. La decisión de compartir estos secretos no fue impulsiva. Los descendientes del Che comprendían que guardaban información sobre una de las mujeres más influyentes pero menos comprendidas de la historia cubana. Celia Sánchez fue mucho más que la mano derecha de Fidel Castro, fue una pensadora revolucionaria, una estratega política brillante y una mujer que sacrificó completamente su vida personal en nombre de la causa revolucionaria. Sin embargo, hay aspectos de su vida que jamás fueron públicos, complejidades en su personalidad y contradicciones internas que solo aquellos cercanos a ella podían realmente comprender. El proceso de decidir revelar estos secretos tomó años de reflexión familiar entre los descendientes del Che. Debatieron extensamente sobre si compartir información privada sobre Celia Sánchez era apropiado, sobre cómo presentarla con honestidad sin traicionar su confianza o exponer vulnerabilidades que ella hubiera preferido mantener privadas. Finalmente, acordaron que ciertos aspectos de la verdad sobre Celia merecían ser conocidos, particularmente aquellos que humanizaban esta figura legendaria y contribuían a comprensión más profunda de la Revolución cubana. El secreto que guardó Celia Sánchez por décadas no era de naturaleza escandalosa tradicional, sino algo profundamente personal e ideológicamente complejo. Era su lucha interna entre su compromiso absoluto con la revolución y sus deseos privados de conexión humana genuina, de existencia personal más allá de su rol revolucionario. Era su conflicto moral constante sobre decisiones revolucionarias que afectaban vidas humanas, su cuestionamiento silencioso de ciertas políticas que apoyaba públicamente pero que la atormentaban en privado. Celia Sánchez fue mucho más que lo que la historia oficial documenta. Fue ingeniera, organizadora, combatiente, estratega y guardiana de confidencias revolucionarias. Pero también fue una mujer con dudas profundas, con anhelos personales reprimidos y con una capacidad extraordinaria para la introspección moral. Sus descendientes cercanos, incluyendo aquellos en órbita del Che Guevara, guardaron sus confesiones privadas con la comprensión de que algún día podrían contribuir a verdad histórica más completa. Esta es la historia que permanece guardada en memorias privadas, en conversaciones entre revolucionarios, en noches cubanas cálidas, en momentos de vulnerabilidad compartida cuando la guardia política bajaba. Es un relato sobre una mujer extraordinaria que dedicó todo a una causa, pero que también fue profundamente humana, con necesidades emocionales y conflictos morales que enfrentaba en soledad. No busca disminuir su legado revolucionario, sino humanizarlo, permitiendo que el mundo comprenda a Celia no como ícono, sino como ser humano completo. Celia Sánchez Manduli nació en 1920 en Media Luna, Granma, en una familia de clase media cubana con tradiciones de pensamiento progresista. Su padre, Manuel Sánchez, fue un médico y comerciante que desde temprana edad la expuso a ideas de justicia social y equidad. Su madre, Acacia Mandulí, fue una mujer culta que enfatizaba la importancia de la educación y la responsabilidad social. Esta combinación de formación familiar crió a Celia en un ambiente donde cuestionar la injusticia era no solo permitido sino esperado como obligación moral. Desde la juventud,
Celia mostró inclinación natural hacia organización y liderazgo. Mientras estudiaba en La Habana, participaba en movimientos estudiantiles y se involucraba en actividades de apoyo a causas sociales. Sin embargo, era su inteligencia estratégica y su capacidad para trabajar detrás de las líneas lo que realmente la distinguía. Celia comprendía instintivamente cómo mover recursos, cómo organizar redes de apoyo y cómo mantener operaciones clandestinas funcionando eficientemente. Estas habilidades la convertirían en figura indispensable de la revolución. Su encuentro con Fidel Castro fue transformador, no en el sentido romántico que las narrativas posteriores a menudo sugerían, sino en términos de alineamiento ideológico absoluto. Celia reconoció en Fidel a alguien capaz de articular visión revolucionaria que ella había estado gestando intelectualmente. Se convirtió en su colaboradora más cercana, la persona que organizaba cada detalle logístico de la revolución, mientras Fidel proporcionaba liderazgo político y carismático. Esta asociación fue funcional, pero también profundamente personal, basada en respeto mutuo y compromiso compartido. Durante la lucha en la Sierra Maestra, Celia se enfrentó constantemente con contradicciones fundamentales entre sus valores humanitarios y las necesidades prácticas de la revolución armada. Como organizadora de retaguardia y coordinadora de operaciones revolucionarias, tomaba decisiones que afectaban vidas humanas, ordenaba estrategias que implicaban riesgo, organizaba operaciones que causaban dolor, coordinaba acciones que traicionaban su sensibilidad moral original. Los descendientes del Che, que trabajaron cercanos a ella durante esta época, recordaban su expresión cuando enfrentaba estas decisiones, combinación de determinación revolucionaria con sufrimiento silencioso. Después de la victoria revolucionaria, Celia se convirtió en figura de poder considerablemente influyente, aunque siempre operando desde la sombra. Trabajaba directamente con Fidel en cuestiones de política estatal, era confidente sobre decisiones cruciales y tenía acceso a información que pocos revolucionarios compartían. Sin embargo, esta proximidad al poder absoluto también la aislaba profundamente. No podía expresar dudas públicamente. No podía cuestionar decisiones una vez que Fidel las había tomado. No podía permitirse mostrar vulnerabilidad. Era observadora de decisiones que la atormentaban, pero ante las cuales permanecía silenciosa. Lo que los descendientes del Che finalmente revelan es que Celia Sánchez fue una revolucionaria que sacrificó completamente su existencia personal por la causa que creía justa. Pero este sacrificio tenía un costo psicológico y emocional que documentó en escritos privados, en conversaciones con confidentes cercanos y en momentos de vulnerabilidad que solo los más íntimos presenciaban. Era una mujer extraordinaria que merecía ser comprendida no solo en su rol revolucionario, sino también en su humanidad profunda. Durante los años de la Sierra Maestra, Celia Sánchez fue la columna vertebral organizativa de la revolución. Mientras los combatientes luchaban en las montañas, ella coordinaba desde La Habana, moviendo recursos, estableciendo redes de apoyo, comunicando entre diferentes células revolucionarias. Su trabajo requería un nivel de dedicación que sobrepasaba completamente lo que podría considerarse normal. Pasaba noches enteras coordinando operaciones, días completos solucionando problemas logísticos, semanas sin contacto con su familia, porque la revolución requería su presencia constante. Los descendientes del Che recuerdan cómo Celia se presentaba en reuniones revolucionarias, profesional, eficiente, completamente enfocada en la tarea en mano. Sin embargo, en momentos privados mostraba un lado diferente. Expresaba agotamiento, no solo físico, sino emocional. Hablaba sobre sacrificios personales que estaba haciendo, sobre oportunidades de vida normal que nunca tendría, sobre la soledad de estar siempre en posición de responsabilidad.
Estas confesiones privadas revelaban a una mujer consciente del precio que pagaba por su compromiso revolucionario. Una de las contradicciones más profundas que Celia enfrentaba era su necesidad de conexión humana genuina versus su realidad de aislamiento revolucionario. Como mujer en posición de poder significativo, en un movimiento predominantemente masculino, experimentaba soledad aguda. No podía confiar completamente en muchas personas, siempre debía mantener guardia, porque cualquier debilidad podía ser explotada políticamente. Los descendientes del Che documentaron conversaciones donde Celia expresaba anhelo de simplemente ser tratada como ser humano común, no como símbolo revolucionario. Su relación con Fidel Castro era particularmente compleja, según revelan estos testimonios privados. Celia lo apoyaba absolutamente en términos revolucionarios, pero también reconocía sus limitaciones personales, sus inseguridades y sus aspectos menos admirables. En cartas personales que guardó, escribía sobre frustraciones de ser consejera de alguien que raramente aceptaba crítica, de sugerir enfoques diferentes que frecuentemente eran rechazados. Esto la ponía en posición incómoda. Debía continuar sirviendo completamente, mientras sabía que sus perspectivas válidas no siempre eran valoradas. Las decisiones revolucionarias que Celia ayudaba a implementar frecuentemente la atormentaban. Cuando se ejecutaban combatientes desertores, cuando se implementaban políticas que afectaban negativamente a civiles, cuando se sacrificaban vidas por objetivos revolucionarios, Celia llevaba el peso emocional de estas decisiones. No podía evitar ser responsable de sus consecuencias humanas. Los testimonios que sus confidentes guardaron muestran a una mujer que nunca fue realmente capaz de disociar su humanidad de sus responsabilidades revolucionarias. Lo que emerge de esta época es retrato de una revolucionaria verdaderamente comprometida, pero profundamente atormentada por los costos humanos de su compromiso. Celia no era alguien que ejecutara órdenes sin cuestionamiento interno. Al contrario, cuestionaba constantemente, reflexionaba intensamente, pero continuaba actuando de acuerdo con lo que consideraba obligación revolucionaria. Era esta capacidad de mantener compromiso, a pesar de dudas morales, lo que la hacía tan valiosa para la revolución, pero también tan atormentada internamente. Después de la victoria de la revolución, Celia Sánchez ocupó una posición única de poder que raramente era reconocida públicamente. Mientras figuras como Raúl Castro y el Che Guevara tenían roles formales claramente definidos, Celia operaba desde un espacio ambiguo, pero extraordinariamente influyente. Era confidente de Fidel, consejera sobre asuntos de Estado, guardiana de información clasificada y filtro por el cual pasaban muchas de las decisiones revolucionarias más importantes. Este poder sin título oficial la aislaba aún más de contextos normales de existencia humana. Los descendientes del Che, que trabajaban cercanos a Celia durante estos años revolucionarios post-victoria, documentan cómo ella navegaba este poder delicado. Debía ser visible lo suficiente para ser respetada por su competencia, pero invisible lo suficiente para no amenazar el liderazgo formal de otros. Debía contribuir ideas, pero no parecer que estaba intentando ejercer autoridad que técnicamente no poseía. Esta cuerda bamba constante requería cálculo político sofisticado que solo alguien de la inteligencia y experiencia de Celia podía mantener. Lo que estos testimonios revelan es que Celia frecuentemente desaconsejaba decisiones que Fidel eventualmente tomaba. En asuntos de política económica, relaciones internacionales y administración interna, Celia ofrecía perspectivas basadas en análisis cuidadoso y consideración de consecuencias a largo plazo. Sin embargo, cuando Fidel decidía diferente, ella apoyaba completamente esa decisión públicamente, incluso cuando internamente consideraba que era error. Este ciclo de ser ignorada pero continuar sirviendo lealmente
era fuente de frustración creciente. Su correspondencia privada durante estos años muestra preocupación constante sobre la dirección que tomaba la revolución. Expresaba dudas sobre políticas de represión política, cuestionaba la rigidez ideológica que impedía pragmatismo necesario, sugería enfoques más flexibles a problemas económicos. Pero estas sugerencias frecuentemente no eran bienvenidas en un ambiente revolucionario que valoraba ortodoxia ideológica absoluta. Celia permanecía silenciosa porque tenía demasiado que perder revelando sus discrepancias. Los descendientes del Che también documentan cómo Celia intentaba ejercer poder de manera humanitaria cuando era posible. Cuando tenía oportunidad de influenciar decisiones, frecuentemente abogaba por enfoques que minimizaban daño humano. Intentaba proteger a individuos que enfrentaban represión política, procuraba oportunidades de exilio para algunos en lugar de encarcelamiento, buscaba maneras de implementar políticas revolucionarias sin crueldad innecesaria. Era humanitaria operando dentro de sistema revolucionario que no siempre valoraba humanidad. El costo personal de esta posición de poder en la sombra fue extraordinario. Celia no podía tener vida privada genuina. Todo lo que hacía era evaluado en términos de su importancia revolucionaria. No podía permitirse amistades verdaderas fuera del círculo revolucionario, porque cualquier conexión externa podía ser interpretada como debilidad o riesgo de seguridad. Estaba completamente capturada por su rol revolucionario, sin escape posible hacia normalidad. Este aislamiento profundo era precio que pagaba por su poder influyente, pero no reconocido. El secreto más profundo que Celia Sánchez guardó durante toda su vida y que sus confiantes cercanos, incluyendo algunos descendientes del Che, finalmente revelan ahora, era su convicción creciente de que el proyecto revolucionario cubano, a pesar de sus intenciones nobles, estaba evolucionando hacia formas de poder que traicionaban los principios originales. En sus escritos privados que fueron preservados cuidadosamente, Celia documentaba reflexiones cada vez más críticas sobre la dirección del régimen que había ayudado a construir. Durante la década de los 60 y 70, mientras Cuba enfrentaba presiones externas y consolidaba su poder interno, Celia observaba con preocupación creciente cómo la libertad revolucionaria se transformaba en rigidez revolucionaria. Vio cómo aquellos que habían luchado juntos por justicia comenzaban a formar facciones, cómo la teoría revolucionaria se convertía en dogma incuestionable, cómo la capacidad de pensar críticamente se suprimía en nombre de la unidad revolucionaria. En sus cartas más privadas, expresaba que esto era exactamente lo opuesto a lo que la revolución había originalmente prometido. Celia documentaba particularmente su preocupación sobre cómo el sistema revolucionario trataba a intelectuales, artistas y aquellos con perspectivas ligeramente diferentes de la ortodoxia oficial. Había luchado por revolución que permitiera desarrollo completo del potencial humano y observaba que en muchos aspectos estaba siendo reemplazada por sistema que limitaba expresión individual en nombre del bien colectivo. Esta contradicción fundamental entre los ideales revolucionarios y su implementación práctica la atormentaba constantemente. Lo que más devastaba a Celia era su incapacidad para expresar estas dudas públicamente o incluso dentro de círculos revolucionarios más amplios. Estaba atrapada en silencio, consciente de problemas, pero incapaz de articularlos sin arriesgar su posición o ser acusada de deslealtad revolucionaria. Sus confesiones privadas a confidentes cercanos revelaban sentimiento de impotencia. Podía ver lo que consideraba dirección equivocada, pero carecía de poder real para cambiarlo. Fidel tomaba decisiones y ella tenía que apoyarlas públicamente, incluso cuando internamente las cuestionaba. En sus diarios más privados, Celia escribía sobre posibilidad alternativa, y si la revolución hubiera tomado camino diferente, y si se hubiera permitido más flexibilidad ideológica, más espacio para debate interno,
más respeto por la diversidad de perspectiva. Estas reflexiones no implicaban arrepentimiento total de su compromiso revolucionario, sino reconocimiento de que podría haber tercera opción entre capitalismo explotador y comunismo totalitario. Algo en medio que honrara tanto la libertad individual como la justicia colectiva. Los descendientes del Che que guardaron estas confesiones de Celia comprendían la magnitud del sacrificio que hacía manteniéndose silenciosa. Observaban a una mujer que había dedicado todo a causa que creía justa, pero que se sentía traicionada por cómo esa causa estaba evolucionando. Veían en ella un ser humano atormentado por contradicciones que no podía resolver, consciente de problemas que no podía solucionar, atrapada en sistema que ella misma había ayudado a crear. Era esto lo que en última instancia guardó Celia en secreto, no solo sus dudas sobre la revolución, sino su profundo sentimiento de ser prisionera del proyecto que había consagrado su vida. Celia Sánchez fue una mujer que renunció completamente a vida personal por compromiso revolucionario. A diferencia de muchos otros revolucionarios que encontraban maneras de mantener familia, amigos cercanos o al menos relaciones románticas estables, Celia sacrificó incluso estos aspectos fundamentales de la experiencia humana. Su vida fue completamente colonizada por la revolución. No tenía espacio para nada más. Los testimonios de aquellos cercanos a ella revelan cómo este aislamiento completo afectaba profundamente su bienestar emocional. Las relaciones románticas de Celia fueron breves y complicadas, frecuentemente truncadas por las demandas de su rol revolucionario. Cuando llegaban momentos de posible conexión personal, la revolución requería su presencia. Cuando surgía oportunidad de explorar sentimientos personales, responsabilidades revolucionarias, la llamaban. Eventualmente, Celia parece haber aceptado que tendría que vivir completamente sola emocionalmente, que su vida estaría dedicada únicamente a causa revolucionaria, sin espacio para intimidad personal. Los descendientes del Che, que la conocieron, documentan ocasiones donde su soledad era casi tangible. Lo que distinguía a Celia de muchos otros revolucionarios atormentados era su capacidad de continuar sirviendo completamente a pesar de su aislamiento personal. No se convirtió en amargada, ni permitió que su sufrimiento interferiera con sus responsabilidades revolucionarias. Continuaba trabajando incansablemente, continuaba apoyando a Fidel, continuaba sacrificando. Era una disciplina extraordinaria, pero también fuente de sufrimiento constante. Sus confidentes privados recordaban cómo ella frecuentemente parecía casi transparente, como si su ser había comenzado a desaparecer en el rol que jugaba. La comunidad revolucionaria reconocía tácitamente el sacrificio de Celia, pero raramente lo articulaba públicamente. Existía especie de acuerdo silencioso donde todos comprendían que ella había renunciado a normalidad humana, pero esto nunca se reconocía en términos que sugerían crítica del sistema que requería tal sacrificio. Celia era honrada por su dedicación, pero también, en cierto sentido, invisibilizada. Su humanidad no era lo que importaba. Importaba su función revolucionaria. Los escritos que Celia dejó detrás, preservados por sus confidentes, revelan a una mujer que vivía cada día consciente del precio que pagaba. Escribía sobre sueños que nunca se realizarían, sobre maternidad que nunca experimentaría, sobre vida cotidiana que nunca conocería. No era autocompasión masiva, sino reconocimiento realista de lo que había sacrificado. Aceptaba estos sacrificios como parte de su compromiso, pero eso no hacía que fueran menos reales o menos dolorosos. Lo que emerge de testimonios de quienes la conocieron es que Celia Sánchez fue una revolucionaria que en su búsqueda de revolucionar la sociedad externa se revolucionó completamente a sí misma, eliminando prácticamente su individualidad personal. Fue extraordinaria en su capacidad de sacrificio, pero también fue trágica en cómo ese sacrificio completo la consumía. Era perfecta revolucionaria,
pero fue humana profundamente atormentada, sola a pesar de estar rodeada de otras revolucionarias. Era precio que la revolución requería y que ella pagaba día tras día, hasta el final de su vida. La relación de Celia Sánchez con otras figuras revolucionarias fue marcada por complejidad, respeto profesional y ocasionalmente tensión no expresada. Con el Che Guevara, existía respeto mutuo basado en compartir compromiso revolucionario genuino, pero también había cierta distancia derivada de que sus roles revolucionarios no se sobreponían completamente. Los descendientes del Che, que presenciaron interacciones entre Celia y Ernesto, documentan una relación de colegas revolucionarios que se entendían sin necesidad de palabras extensas, pero que operaban en espacios diferentes del proyecto revolucionario. Con Raúl Castro, la relación era distinta, teñida por dinámicas de poder sutiles. Como hermano de Fidel, Raúl tenía legitimidad revolucionaria que no dependía de demostrar capacidad constante. Celia, por el contrario, tenía que continuar probando su valor a través de competencia y dedicación. Esto creaba ciertas tensiones, aunque ambos compartían compromiso con la revolución. Los testimonios sugieren que Raúl respetaba a Celia, pero también era consciente de su proximidad a Fidel, lo cual podía generar competencia sutil, aunque no explícita. La relación de Celia con otras mujeres revolucionarias fue en cierta medida competitiva, pero también solidaria. Celia era una de pocas mujeres en posición de poder significativo, y esto la separaba de otras mujeres revolucionarias que ocupaban roles de menor influencia. Aunque Celia frecuentemente abogaba por igualdad de género dentro del movimiento revolucionario, su propia posición privilegiada generaba cierta tensión. Algunas mujeres la veían como aliada, otras como parte del establishment que perpetuaba jerarquías patriarcales, incluso dentro de revolución que supuestamente las aboliría. Con otros intelectuales revolucionarios, Celia tenía relaciones que iban más allá de lo puramente político. Compartía pasión por ideas, por discusión sobre cómo construir sociedad más justa, por reflexión sobre naturaleza de revolución. Sin embargo, frecuentemente estas conversaciones profundas no podían ser completamente abiertas porque Celia debía mantener lealtad a decisiones ya tomadas por liderazgo. Esto creaba distancia incluso en amistad intelectual potencial. Todos sabían que Celia tenía límites que no podía traspasar. Los descendientes del Che especialmente documentan cómo Celia intentaba mediar entre diferentes perspectivas revolucionarias cuando era posible. Cuando surgían desacuerdos entre figuras revolucionarias, Celia frecuentemente jugaba rol de mediadora, intentando encontrar compromisos que permitieran continuar movimiento unido. Pero este rol de mediadora también la aislaba. Nadie podía confiar completamente en ella porque todos sabían que finalmente su lealtad estaba con Fidel y con lo que ella consideraba el bien de la revolución en general. Lo que emerge de estos testimonios es que Celia Sánchez, a pesar de su posición influyente, o tal vez precisamente por ello, fue profundamente sola en sus relaciones revolucionarias. No podía ser completamente honesta con nadie. No podía permitirse vulnerabilidad que la haría menos efectiva en rol que jugaba. No podía simplemente ser amiga o colega sin que todas las dinámicas de poder revolucionario interfirieran. Era figura central del movimiento revolucionario, pero también, en cierto sentido, la más aislada de todas. Los escritos privados de Celia Sánchez, que sus confidentes cercanos preservaron y que ahora descendientes del Che permiten sean conocidos, constituyen documento histórico extraordinario. No son escritos formales o públicos, sino notas personales, cartas dirigidas a confidentes de confianza, reflexiones nocturnas donde Celia permitía que su guardia política bajara. Estos documentos revelan pensamiento profundo de una mujer que constantemente reflexionaba sobre lo que estaba haciendo y por qué.
Entre los documentos más reveladoras están las cartas que Celia escribía a confidentes cercanos, donde expresaba dudas sobre decisiones revolucionarias específicas. Documentaba con detalle su razonamiento sobre por qué cierta política podría ser problemática, sus reflexiones sobre consecuencias potenciales que otros revolucionarios no parecían considerar. Frecuentemente estas cartas iban acompañadas de resolución. Aunque tenía estas dudas, continuaría apoyando la decisión revolucionaria que había sido tomada. Era patrón repetido que reveló a mujer constantemente en conflicto consigo misma. También están los diarios donde Celia escribía sobre sus experiencias personales durante períodos revolucionarios particularmente intensos, cuando Cuba enfrentaba crisis específicas, cuando decisiones de vida o muerte debían ser tomadas, cuando la revolución requería sus mayores sacrificios. Celia documentaba impacto emocional. Escribía sobre noches sin dormir, sobre ansiedad que no podía expresar a nadie más, sobre temor a que sus dudas la hicieran inadecuada para responsabilidades que llevaba. Eran confesiones crudas de alguien atormentado por el peso de lo que sabía y lo que hacía. Particularmente significativas son las cartas que Celia escribía a su madre y a familiares cercanos, aunque sabía que probablemente estas cartas serían interceptadas o revisadas. Escribía cuidadosamente, usando lenguaje que pudiera pasar censura, pero que contenía capas de significado más profundo para aquellos que la conocían. En estas cartas expresaba anhelo de vida más simple, de conexión familiar que la revolución le había negado, de mundo donde sus sacrificios no fueran necesarios. Eran cartas de alguien que no estaba seguro de si alguna vez sería capaz de ser realmente libre. Los documentos también contienen análisis políticos sofisticados, donde Celia reflexionaba sobre la naturaleza del poder revolucionario. Escribía sobre cómo poder absoluto, incluso cuando está en manos de revolucionarios benévolos, tiende a perpetuarse a sí mismo. Analizaba cómo sistemas revolucionarios frecuentemente reproducen estructuras de poder que supuestamente estaban eliminando. Estas reflexiones eran profundas e incómodas, sugiriendo que Celia comprendía paradojas fundamentales del proyecto revolucionario que ella había consagrado su vida. Lo que une todos estos documentos es retrato de mujer pensadora profunda que nunca dejó de cuestionarse. No era revolucionaria que ciegamente seguía órdenes, sino alguien que constantemente evaluaba, analizaba, dudaba. Sin embargo, sus dudas permanecían privadas. Sus cuestionamientos no se traducían en desafío público. Era esta brecha entre pensamiento privado y acción pública lo que definía profundamente la existencia de Celia Sánchez. Era revolucionaria que pensaba demasiado pero actuaba como si pensara perfectamente alineado con ortodoxia oficial. El legado de Celia Sánchez es uno de los más complejos de la historia revolucionaria cubana. Fue mujer que contribuyó enormemente al éxito de la revolución, cuya competencia y dedicación fueron indispensables para lo que se logró. Sin embargo, también fue mujer cuyo sacrificio personal fue extraordinario, cuyas dudas nunca fueron expresadas públicamente, cuya humanidad fue completamente subordinada a su función revolucionaria. Ahora, con revelación de sus escritos privados, es posible evaluar su legado de manera más completa. Lo que sus descendientes cercanos y los confidentes que guardaron sus secretos quieren que sea comprendido es que Celia Sánchez fue revolucionaria genuina, cuyas contradicciones internas no disminuyen su compromiso, sino que lo complican humanamente. Tomó decisiones revolucionarias que tenían consecuencias humanas graves, pero estas decisiones las tomó con pesar y reflexión, no con insensibilidad. Era capaz de vivir con contradicciones que la atormentaban porque creía que la causa revolucionaria lo justificaba. Ahora que sus razones han sido finalmente reveladas, es posible evaluar si tenía razón. Para aquellos que la conocieron, Celia era figura de admiración profunda, pero también de preocupación silenciosa. Todos podían ver el costo que su dedicación estaba teniendo en ella,
Todos podían detectar su creciente agotamiento y su aislamiento progresivo. Sin embargo, nadie se sentía completamente capaz de articularle su preocupación porque Celia había elevado el sacrificio al nivel de virtud revolucionaria absoluta. Para cuestionarla era, en cierto sentido, cuestionar la revolución misma. Los escritos privados de Celia, que ahora están siendo revelados, sugieren que ella misma estaba muy consciente de este dilema. Escribía sobre cómo había sido capturada por su rol revolucionario, cómo era casi imposible existir fuera de eso, cómo su identidad personal se había disuelto completamente en su función revolucionaria. No era que se quejara de esto exactamente, sino que documentaba la realidad de lo que le había sucedido. Era consciente de su transformación completa de persona en institución. El legado de Celia también incluye su contribución al pensamiento revolucionario sobre cómo las mujeres pueden ser actoras históricas principales. Demostró que las mujeres eran capaces de estrategia política sofisticada, de tomar decisiones que afectaban destino de naciones, de liderar en contextos que tradicionalmente habían sido dominados por hombres. Sin embargo, la forma en que logró esto requirió que sacrificara aspectos de su humanidad que, según sus propios escritos, valoraba profundamente. Es pregunta incómoda si verdaderamente rompió barreras de género o simplemente demostró que las mujeres podían ser tan represoras como los hombres. Lo que finalmente emerge es que Celia Sánchez fue revolucionaria extraordinaria que merece ser recordada no como ícono sin complejidad, sino como ser humano completo cuyas luchas internas eran tan significativas como sus logros externos. Su legado no es simplemente su contribución a revolución, sino su testimonio de cómo la búsqueda de justicia social puede requerir sacrificios personales, tan profundos que casi consumen la humanidad de quien los hace.